Muy bien, estamos listos para comenzar. Everything is set, so demos la bienvenida en el escenario a nuestros panelistas para la mesa redonda Bienestar para la gente dentro de los límites del planeta. Let's welcome to the stage our panelists for the round table People's Well-Being Within the Planet's Boundaries. Como oradores, oponentes, tenemos nuevamente al presidente y director ejecutivo del Fondo Mundial para la Vida Salvaje de Canadá. We have World Wildlife Fund CEO in Canada, Mr. David Miller. Investigadora y asesora de políticas para Oxfam UK. Oxfam UK Global Research and Policy Advisor, Catherine Trebeck. Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Professor at the National Autonomous University of Mexico, Julia Carabias. Directora de Economía en el Instituto de Recursos Mundiales, Director of Economics, World Resources Institute, Helen Mountford. Oficial del Programa de Política Científica del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Science Policy Program Officer, UNEP, Francesco Gaetani. As moderator, we have the Director General of Eurostat, Walter Rademacher. Please go ahead. Comenzamos. Good morning, ladies. Buenos días, damas y caballeros. He escuchado en la conferencia magistral de esta mañana que estamos pasando del bienestar actual a también preservar el bienestar para el mañana y en todo el mundo. Hay un dicho en mi país que va un poquito: yo puedo resolver cualquier tipo de problema siempre y cuando aparezca tan solo el año entrante. Y esto es un poquito el tema de la plática de nuestro panel, porque tenemos que tratar con cuestiones relativas, con cuestiones que son globales pero que se originan localmente y que nos llevan a cuestiones de cómo podemos aumentar el bienestar en la actualidad sin perjudicar el bienestar del mañana. Y esto es a lo que nosotros llamamos un desarrollo sostenible. Las pláticas más recientes en esta área tienen que ver con dos palabras, una que es la resiliencia y la segunda es el riesgo. Entonces tenemos que lidiar con las incertidumbres, con el riesgo, viendo la resiliencia de los estados, como lo dijo el profesor Sarkhan, hablando acerca de la resiliencia de la biodiversidad. Espero que funcione mi presentación. Entonces, tenemos unas fronteras planetarias. Entonces, esto viene del Instituto de Investigación de Estocolmo. Entonces, el cambio climático no nada más es la frontera que nosotros estamos viendo que está en riesgo. También tenemos la biodiversidad, entre otras. Existen muchos obstáculos o muchos retos para el bienestar y la agenda del desarrollo si nosotros no queremos perjudicar el futuro. Creo que es de suma importancia que tengamos en cuenta que la resiliencia de estas fronteras planetarias como tales no son tan interesantes para nosotros, porque algunos sobreviviremos
estamos más allá del punto de la resiliencia. El planeta va a preservarse, el planeta se preservará, pero la pregunta es que si nosotros nos preservaremos. Entonces, bueno, estamos viendo que nosotros estamos viviendo a los límites de estas fronteras planetarias, y para entender cómo de una manera muy egoísta nosotros podemos mantener intacta la naturaleza y respetar estas fronteras, estos límites naturales. Esta es una explicación muy simple de este centro en Copenhague, y nos muestran los indicadores agregados. La primera vez, el primero de ellos es el humano y la otra es la huella medioambiental. Entonces aquí vamos a ver el espacio de solución en verde, por ejemplo, en el lado oriente. Este espacio en verde, que es la solución, es a lo que queremos llegar nosotros. El desarrollo de todos los países que se encuentran en el extremo izquierdo de la pantalla, pero no lo haríamos de la misma manera que lo hicieron los países industrializados. Primero desarrollarnos y después darnos cuenta que hemos generado un problema que ahora tenemos que resolver. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la buena trayectoria de desarrollo que evita los problemas del mundo industrializado. Como yo lo he mencionado, tenemos que tener en cuenta el concepto de la resiliencia de los ecosistemas, de los sistemas económicos también, y tenemos que entender los riesgos. ¿Qué significa si algo está sucediendo de manera potencial dentro de 15 o 20 años? Para la mesa redonda, he pensado que sería bueno darle secuencia a las preguntas que va a seguir el tema de nuestra conferencia, que es estadísticas, conocimientos y políticas. Vamos a ver los problemas que tenemos que resolver y después plantearemos las cuestiones estadísticas y después llegaremos al tema de la elaboración de las políticas. Vamos a escuchar primero a Catherine Trebeck. Muchísimas gracias y agradezco a la OCDE por haberme invitado el día de hoy. Me gustaría enfocarme en la distribución y la cantidad, y quiero hacerlo utilizando un bagel o un salvavidas, como lo quieran poner, y un proyecto que estamos implementando en Sudáfrica. Para mí es muy importante que ustedes entiendan todos estos conceptos. Aquellos que pertenecen a la escuela anterior, que tienen un papel y lápiz para que dibujen un círculo con un círculo interior. Y aquellos que están usando la tecnología, pues entonces hagan uso de la misma. Bueno, aquí estamos hablando de las diferentes dimensiones de las fronteras que se han identificado de la resiliencia en el centro de investigación. Y entonces nos están planteando que si nosotros las cruzamos, vamos a entrar a un espacio alterado, disruptivo, y va a ser muy difícil si no entendemos ese campo. Aquí es en donde vienen a instalarse el cambio climático, el uso del agua, y todos estos temas no son pocos familiares para todos ustedes que están aquí. Entonces, el Centro de Resiliencia de Estocolmo han actualizado su investigación y han reportado que 4 de esas 9 fronteras ya las hemos cruzado. Es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra. Entonces, en Oxfam, donde yo trabajo, aunque no somos una agencia medioambiental, cuando vemos el análisis, inmediatamente
nos parecía lógico, porque lo que nosotros vemos con nuestro trabajo que hacemos alrededor del mundo es que nos hemos dedicado a combatir la pobreza, pero ponemos a las personas en el centro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces les pido que saquen sus plumas y que lo hagan como mi colega. Y en ese círculo exterior, hagan un círculo interior y piensen en este círculo interior del logo de esta conferencia. Para nosotros es una base que es injusta y no queremos que nuestra humanidad vaya más allá de eso. Nosotros lo que necesitamos hacer es reflejar lo que dicen las comunidades, qué es lo que necesitan para vivir mejor. Pero a través de muchas consultas a las comunidades en las que yo he estado, creo que podemos asegurar que las dimensiones de esa base van a incluir cosas como acceso a la energía, un ingreso adecuado, y bueno, vemos que hay desigualdad a través de todas ellas. Lo que es obligatorio de esta salvavidas o bagel que acaban de dibujar, tenemos una nueva visión para la economía. Tenemos una economía que opera por debajo de estos límites, pero los lleva a esta base, porque en este centro de la dona es en donde nosotros tenemos que poner la justicia para poder tener una vida decente, buena y con justicia. Tenemos que ser el sirviente y no el comandante. Entonces posiciona la economía como el servidor de unas buenas vidas para un buen planeta. Y quiero ilustrar a lo que me refiero a través de un proyecto que se hizo en un pueblo a 1 hora de distancia de Johannesburgo. Entonces, en Oxfam estamos viendo que todas estas políticas que estamos haciendo, todos estos proyectos que se implementan son muy buenos, pero están impactando en nuestras comunidades en la actualidad. Pero nosotros necesitamos ver de cómo va a prevalecer la familia el día de mañana. Entonces, en una escuela local, que había sido catalogada para que desapareciera por el número tan pequeño de alumnos que tenía, dijeron que, bueno, en esta escuela se dio ese cambio. Nosotros les dimos algo de dinero de la comunidad europea, instalamos alta tecnología, pusimos paneles solares como en los techos, instalamos todo en la cocina y se apoyó mucho este proyecto y parecían como dioses. Entonces nunca han vandalizado esta escuela y se lanzó con una gran celebración, 3 horas de cantos, bailes, para demostrar este agradecimiento a las personas. Y claro que todo esto es muy relevante para estar en este círculo interno del salvavidas de la dona bagel, o como lo quieran llamar. No es una de esas actividades que dentro de la escuela que fue orientada a aumentar el PIB. Lo que pasa es que se dio, pero dimos justicia del efecto climático, dimos justicia a nivel del consumo alimentario, teníamos transferencia de tecnología y bueno, les dimos una manera más sostenible de vida. Localmente era dirigido, eran bajo sus términos, los expertos estaban arriba, pero no los mandaban. Y bueno, trabajamos con la naturaleza, entonces hicimos todo de manera local. En vez de ver a la naturaleza como la fuente de los recursos, vimos cómo la gente podía aprovechar la naturaleza para tener su propio alimento. Entonces empezamos a replantearnos cómo era una buena vida. Creo que esta es la clave.
el proyecto tenía a las mujeres como el centro y la dirección de este proyecto. Son pequeños ejemplos de cómo podemos estar en el centro de esta dona y que primeros necesitamos enfocarnos en las necesidades humanas y cómo satisfacerlas. Muchísimas gracias, Catherine. Esto inmediatamente nos lleva a David, o quizás algún otro miembro del panel le gustaría hacer una intervención o algún comentario breve sobre la plática que nos acaba de dar Catherine. Si no, de otra manera, pues entonces le damos la palabra a David. Catherine said, about the importance of Lo que ha dicho Catherine sobre la importancia de la participación de la comunidad nos lleva a preguntarnos cuáles son las vinculaciones entre los límites del planeta y el bienestar. Y hablaré a partir de mi experiencia con el World Wildlife Fund en Canadá y con mi experiencia en Toronto también, porque vemos estos dos aspectos que tienen que ver con las ciudades, pero por otro lado también con el medio ambiente. Ahí está mi experiencia. Es muy importante que de manera colectiva pensemos en estas cosas, no en forma aislada, que pensemos en la economía y cuando lo hagamos pensemos también en la justicia social, la inclusión y la prosperidad para todos. Cuando pensamos en la justicia social y en la inclusión, también hay que pensar en el medio ambiente porque todo va vinculado y cuando pensemos en el medio ambiente hay que pensar en la economía y en la inclusión. Y voy a decirles por qué con algunos ejemplos. El primero de ellos es en Canadá, donde vemos la vinculación entre la sustentabilidad ambiental, el bienestar comunitario y la justicia social, y también la estabilidad económica. Y esta es en Newfoundland, de Newfoundlandia, que es una comunidad de pescadores. Si no la conocen, bueno, primeramente tuvo comunidades vikingas, también pueblos originarios y luego europeos. Cuando los europeos llegaron a Newfoundland, escribieron en sus diarios que habían caminado sobre peces prácticamente para llegar a la tierra. Yo nunca he visto a los pescadores que caminen sobre los peces, pero sí ilustra de alguna manera la riqueza de este recurso. Realmente era una riqueza increíble y ha sostenido la vida económica en Newfoundland durante 400 años hasta el año 92. En el año 92 se cerró esta actividad pesquera, sobre todo porque no pusimos atención a los límites del planeta, a la naturaleza y al medio ambiente. Pensamos solamente en las políticas económicas con estos grupos de pescadores. Y si nosotros vemos esta área para la alimentación, durante 400 años estuvo en una meseta y en los últimos 20 se empezó a explotar en una forma no sostenible. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue una devastación y la pérdida de muchos empleos. Y esto fue súper rápido. Esto fue en el 92 y todavía no han podido recuperarse. La mayor parte de esta gente vivía en comunidades de pescadores en Newfoundland. Entonces hubo un impacto social, porque al estar pensando solamente en las cuestiones económicas, dejamos de lado las cuestiones ambientales. Desde mi punto de vista, todo esto va de la mano. Cuando pensamos en la naturaleza, no podemos dejar de pensar en la justicia social y en la economía, y lo mismo cuando construimos nuestras ciudades. Durante mucho tiempo pensamos en las ciudades como una forma de crecer y la verdad es que le metimos dinero y construimos edificios y estacionamientos
buscamos las nuevas técnicas de construcción. Lo que no hicimos en ese momento o a lo largo de estas políticas fue buscar la interconexión con el medio ambiente. Sí, la interconexión con la economía y en algunos lugares progresivos pensaron en la inclusión social, pero prácticamente nunca se ha pensado en la relación con el medio ambiente. Ahora estamos viendo que hay muchas ciudades en todo el mundo, y sospecho que la Ciudad de México, seguramente Toronto también, en donde hay un incremento en la temperatura y por consiguiente utilizamos más formas intensas en carbono para entonces enfriar los edificios, y tenemos estos bucles que son tan negativos por la forma en la que hemos construido nuestras ciudades. Entonces tenemos estos dos ejemplos y podemos ver una conexión cercana entre nuestra percepción de la economía, del medio ambiente y de la inclusión social. Y quiero compartirles dos ejemplos de cómo podemos hacer esto en una forma positiva para hacer las cosas bien. Por una parte es el ejemplo de estos pescadores. Esta comunidad firmó un acuerdo con el gobierno, con algunas otras entidades, y cuando se empezó a recuperar paulatinamente su producción, que fundamentalmente era de bacalao, empezaron a ver que la naturaleza se recuperaba, empezaron a cambiar sus prácticas de pesca, empezaron a pensar en la sustentabilidad. Y a lo mejor ya no estamos recuperando ahorita las 40,000, pero sí vamos a poder recuperar 25,000 empleos. Y todos estos empleos van a estar en estas pequeñas ciudades que antes dependían totalmente en la pesca del bacalao en Newfoundland más bien. Tuvimos este alto en el camino y paulatinamente la prosperidad irá regresando y se irá compartiendo. Y lo mismo sucede con las ciudades. En la ciudad de Toronto, por ejemplo, hay un proyecto llamado Tower Renewal para tomar estos edificios que se hacen de concreto o que se hicieron de concreto entre los 60 y los 80 y ahora se van a utilizar como una estrategia económica, pero dado que están construidos de concreto, no hay aislamiento, entonces se pierde mucha energía. Y dicho sea de paso, el impacto del cambio climático en las ciudades es muy severo, y Toronto, en 4 años que yo lo vi como líder de la ciudad, tuvimos tormentas que no se veían antes en cientos de años y ahorita las estamos viendo con más frecuencia. ¿Y por qué? Porque estamos violentando. Tenemos ahora que tomar estos edificios, tenemos que tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos tratando de ver qué vamos a hacer con estos edificios para hacerlos más eficientes y para poder operarlos a menor costo. Y muchos de estos edificios están en colonias de bajos ingresos. Entonces, ¿cómo podemos incorporar todo esto con la creación incluso de empleo? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues empezamos a contratar a gente local para el trabajo con estos edificios. Yo pienso que este trabajo, por ejemplo, nos permite ver la vinculación entre la sustentabilidad ambiental, la económica y la prosperidad para toda la gente. Y podemos ver lo que pasó en Newfoundland cuando las comunidades literalmente tuvieron que cerrarse, tuvieron que quedarse prácticamente desiertas. Pero si este proceso lo corregimos, lo hacemos correctamente, podemos dar apoyo a todo mundo de la mano con la naturaleza. Y lo mismo podemos hacer con las ciudades si integramos un pensamiento distinto. Y hasta aquí me quedaría yo. Muchas gracias. Gracias, David. Ahora vamos a hacer la pregunta de qué tipo de información es la que necesitamos para poder mejorar la toma de decisiones y cuáles son las condiciones con base en las cuales esta información nos permite, como ya dije, tomar mejores decisiones. Tenemos que reconocer ahora, esa sería la pregunta 3, tenemos que reconocer que algunas veces, en el pasado, hemos visto que una mejor información no forzosamente nos ha llevado a tomar mejores decisiones. El procedimiento del cambio climático y de la negociación del cambio climático es un ejemplo.
La crisis de refugiados en Europa es otro ejemplo. No era tan difícil verlo venir. Pero de alguna manera la tendencia es esperar hasta el último momento, hasta que la crisis nos ha alcanzado. Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que con esa mejor información podamos tomar mejores decisiones? ¿Es acaso la educación? ¿Es la posibilidad de buscar oportunidades políticas? Y nuestra siguiente oradora que va a hablar sobre esto es Helen. Muchas gracias. Tenemos que reconocer que los legisladores, los consumidores y todos los partícipes están tomando decisiones de manera incierta. Y el reto es cómo tienes la información suficiente del tipo correcto en el momento correcto para tomar tu decisión antes de que sea demasiado tarde, antes de que estemos ya en un punto en donde ya no podamos cambiar el rumbo. Y esto es lo que ha pasado en el cambio climático. Sí, Catherine mencionó que es una de las fronteras que ya la hemos rebasado. También hemos visto grandes tormentas en Toronto de magnitud que son poco usuales. También en México las hemos visto presentes. Este es uno de los retos. Y en cambio climático es el caso que muchos legisladores, muchas personas del público se tardan demasiado esperando tener más información, más certeza antes de tomar esas decisiones de políticas que nos hubieran puesto en un buen camino. Entonces, es tener la información adecuada en la mesa en el momento correcto para poder tomar la decisión. Lo que es clave aquí es que la información que necesitamos no es la más obvia siempre. No necesitamos tener exactamente esa información sobre el tamaño, el impacto, los beneficios. Y la pregunta es cómo buscarla. Les voy a dar un ejemplo en estos momentos. Es acerca de los subsidios del combustible fósil que hemos visto en los 6-7 años que nos permitieron hacer reformas que en el pasado no eran imaginables. Entonces, en la cumbre del G20, sí vimos la necesidad de hacer la reforma de los combustibles fósiles. Estaba basada en datos producidos del OECD y que mostraban claramente que esta reforma de subsidios de combustibles podía reducir las emisiones de gases para el 2015. Entonces, una vez más, en el 2009, muchos políticos, muchos analistas se estaban preguntando si el costo y los beneficios de este cambio climático realmente eran buenos como para seguir adelante. Nos bloqueamos en las discusiones y estábamos planteándonos con unos y con otros países si debíamos seguir adelante o no. Y después vimos un cambio y vimos que algunos de los países pusieron en marcha esta reforma. Entonces, bueno, como tenemos el precio del petróleo, bueno, lo hace más lógica poder instalar estos cambios en las políticas para el público. Y entonces podemos ver que esto ya está disponible en los últimos 5 años y todo ha sido benéfico. Primero, en el 2009, cuando los líderes hacían sus declaraciones, había datos disponibles acerca de los subsidios, pero no teníamos este tipo de datos para los países desarrollados y entonces no podíamos movernos hacia adelante porque no teníamos equilibrados todos los datos. Entonces, la OCDE decidió conjuntar todos estos datos, hizo un inventario de las exenciones fiscales y la información se divulgó, se puso a disposición para que todo mundo las viera, el público, las personas que toman las decisiones y los analistas. Estos subsidios eran muy grandes. Permítanme dar el ejemplo de México. En el 2011 había algo
como 16,000 millones de subsidios en este tipo de combustible. Esta información se hizo disponible no nada más en México, sino que en otros países también están haciendo el comparativo de este subsidio con otros gastos, y era mucho más de lo que se gastaba en educación y en salud, y esto fue un shock para todos y los concientizó. Para un cierto número de países frenaron esta reforma porque tenían el temor de que iba a tener un impacto negativo en los hogares de bajos ingresos. Pero una vez más, las personas empezaron a recabar los datos, analizarlas y analizar los impactos. En México, una vez más, se estableció que el 65% de los subsidios habían realmente beneficiado de este subsidio, pero eran los más ricos que realmente se estaban beneficiando, y realmente no se estaba beneficiando a las gentes que no podían tener acceso ni a la compra de un coche. Entonces, también los subsidios de la energía eléctrica eran muy grandes y iban tan solo a los agricultores, al 10% de los agricultores más ricos. Entonces, este tipo de información es la que nos ha permitido generar el apoyo del público para poder avanzar, para poder implementar las reformas que van a ayudar a los pobres, que van a beneficiar a los pobres y que nos llevan a mejores resultados fiscales, económicos, ingresos para el gobierno que pueden poner en uso para otros fines y tener reducciones de emisiones. Entonces, todo esto se ha hecho visible y permitió que México y otros países hicieran estas reformas en los subsidios de los combustibles. Esto ha creado mucha conciencia a nivel global, pero no hubiera sido suficiente si nada más estos datos hubieran sido inciertos o se hubiera perdido la información o la gente dudara de esos. Es la combinación de todas estas perspectivas, viendo a través de los impactos sociales, económicos y medioambientales, que es lo que permite que se dé el progreso. Creo que esta es una de las cosas que viene a respaldar lo que dijo David y Catherine. Es la manera que nosotros vemos cómo se conjuntan todos estos aspectos. Obtener todos los datos que necesitamos no van a ser perfectos, pero van a ser suficientes para poder tomar las decisiones en el momento adecuado. Thank you very much, Helen. Muchas gracias. Esta es una invitación para instrumentar un sistema de cuentas económicas y ambientales, porque una vez que logramos hacer, en principio debiésemos tener la información necesaria sobre subsidios, empleo, flujo de materiales que van hacia las diferentes actividades. Entonces sabemos teóricamente qué tenemos que hacer, pero la pregunta es ¿dónde están las prioridades? ¿Y qué tenemos que medir primero? Y sobre todo en términos de los objetivos de las metas sostenibles de las que hemos estado hablando. Pero bueno, ya estamos listos para nuestro siguiente ponente. Bueno, sí, definitivamente desde el punto de vista más técnico, desde el punto de vista del suministro de información, uno de los retos es dar información y dar apoyo para el bienestar de la gente, pero indudablemente esto se vincula a la integración, al enfoque integrador, que dicho sea de paso, es algo muy importante de la agenda que estamos enfrentando. Definitivamente la integración es compleja, sobre todo desde el punto de vista de los datos, porque por supuesto tiene que haber una interacción muy cercana entre las diferentes dimensiones de la agenda. Y por supuesto desde el punto de vista ambiental tenemos todavía diferentes enfoques conceptuales, como por ejemplo la Declaración del Milenio,
del año 2000 y tenemos también algunas declaraciones sobre el desarrollo a principios también de este siglo y los diferentes metas que nos hemos puesto. Pero este enfoque integrador, sobre todo desde el punto de vista ambiental, debe de incluir cuando menos 3 marcos de acción muy importantes, que son, por supuesto, relevantes para el concepto de no hay que dejar a nadie atrás. Esto sería lo primero, que tiene que ver además con la protección ambiental, por supuesto. Y con este mismo concepto tenemos que pensar en la promoción de economías verdes. A ver, vamos a tratar de ver si así me escuchan mejor. Bueno, como estaba yo diciendo, el principal reto para informar sobre las políticas en cuanto al bienestar dentro de los límites de nuestro planeta tienen que ver con un enfoque integrado desde el punto de vista ambiental, pero también el reto en este entorno es considerar 3 dimensiones. El concepto de el ser incluyente, es decir, no dejar a nadie atrás, que tiene que ver con una protección social y ambiental, el concepto de la promoción de una economía verde, como estaba yo diciendo, de frente a consumo y producción verde también, y un compromiso por parte de los gobiernos para incrementar el capital económico y humano, sobre todo, para asegurar la prevalecencia futura. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, se está trabajando intensamente en estos campos ya de tiempo atrás, junto con los gobiernos, junto con las organizaciones internacionales, y estamos enfocándonos sobre todo en la construcción de infraestructura que sea necesaria para poder compartir la información, para poder dar todos los datos a las ciudades y a los tomadores de decisiones. Nosotros estamos tomando la idea de los datos abiertos y estamos promoviendo políticas que puedan dar acceso abierto a la información y específicamente en este tema particular, lo que las Naciones Unidas y algunos otros programas están haciendo. Ya desde el año 2014, lo que estamos haciendo nosotros es ofrecer una plataforma abierta de conocimiento a la disposición de los gobiernos para compartir información y acceso a la información, no solamente información informativa, digamos, sino con la idea de que pueda incidir en los diferentes países en la creación de marcos, de legislaciones, etcétera. Se llama UniLife. Incluye recientemente un portal para nuestras metas denominadas SNG y nos da una representación gráfica de las diferentes metas, nos da también las vinculaciones entre las diferentes metas y no solamente eso, sino los indicadores, sobre todo, para poder informar. Asimismo, estamos trabajando intensamente en el desarrollo de tecnologías que son importantes para dar el apoyo a la instrumentación de políticas, y no solo tecnologías, sino ontologías. Y me refiero a vocabularios, me refiero a las definiciones, a los términos, donde tienen todos ellos una relación causal. Por ejemplo, si estamos hablando de la ontología de agricultura, la ontología hídrica, y la idea es tener estas diferentes comunidades que trabajaban antes aisladamente y darles esta ontología para que ellos puedan tener indicadores y un vocabulario común a diferentes niveles. El reto aquí fundamental es poder medir
es poder dar una definición más puntual de los conceptos que incluye, por ejemplo, en el caso del marco de nuestras metas de desarrollo sostenible, el poder promover, el poder desarrollar, el poder tratar de traducir todo esto, que no es fácil, dicho sea de paso, traducirlo en datos. Y el punto más importante, pienso yo, es la coproducción de la información. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo en colaboración con muchos gobiernos es tratar de desarrollar información, de tratar de agregar valor en la producción de la información con el uso no solamente de fuentes de información que viene de los gobiernos, digamos, que viene de departamentos y de diferentes entidades gubernamentales, sino también el pedir información a quienes puedan suministrar información no gubernamental, a las instituciones, a las organizaciones que están produciendo la información, para que podamos trabajar en conjunto, para que podamos producir conjuntamente estos datos. Esto también está abierto, por supuesto, a las comunidades, a los ciudadanos, porque aquí la idea es que tenemos la ciencia ciudadana. Este concepto de ciencia ciudadana es importante porque no solamente debemos considerarlos como consumidores de datos, sino como aportadores de datos. Esto ahora es posible gracias a la tecnología, al entorno tecnológico en el que vivimos, y también se convierte en algo fundamental si pensamos en datos en tiempo real, que son importantes, por ejemplo, para hablar del medio ambiente, para hablar de aspecto, por ejemplo, en una ciudad, en la calidad del aire, la cuestión, por ejemplo, de la calefacción en algunos edificios, como comentó mi colega de Toronto. Y la idea es pedir información a los ciudadanos, a que contribuyan con información en tiempo real. Gente que podrá contribuir con una observación muy local, pero por otro lado fundamental para darnos una idea de lo que realmente está sucediendo en fenómenos específicos. Otro tema importante también considero es el denominado Big Data, porque es un hecho que estamos ahora en una posición, en una situación en donde podemos acceder a la información, pero la importancia es explotar realmente estos datos. Es que estos datos se convierten en información, y no solamente eso, sino que esta información sea de utilidad para el ciudadano común. En este caso, el esfuerzo es, por supuesto, gubernamental o institucional, pero hay un proceso ya de sistemas distribuidos de cómputo que nos pueden permitir trabajar en este tema particular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Esto nos lleva a la última pregunta y la última parte. En principio, si ustedes imaginan, aquí tenemos la evidencia, la estadística, la investigación, y aquí tenemos la toma de decisiones. Y después, la gran pregunta es cómo podemos conjuntar todo a nivel local, regional, nacional y global. Básicamente, la pregunta es, ¿qué tipo de información y evidencia puede ayudar al gobernador de Jalisco en una situación en donde está tenso por todas estas cuestiones apremiantes, tomar en cuenta el cambio climático y los límites, que son conceptos globales? Entonces, a nivel regional, ¿cuál es la información que le va a permitir tomar una decisión adecuada para hacer la decisión de construir las calles
o cualquier otra decisión que tenga. Entonces, ¿cómo fusionamos todo esto para que funcione? Por ejemplo, algunos ejemplos han sido dados, pero Julia estará ahora en posición de darnos sus ejemplos e ilustrarnos. Lo siento por mis colegas, pero voy a seguir el ejemplo de otros paneles que los mexicanos nos expresamos en español y voy a aprovechar que tenemos la traducción. Entonces, si me permiten, ahora voy a hablar en español. Las primeras cosas que quisiera tocar es que el reto que se nos está planteando para poder encontrar este espacio de cómo lograr alcanzar un buen nivel de vida, el bienestar social, una buena vida en los límites planetarios. Hemos estado discutiendo en estos 2 días que el gran reto es erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, lograr un crecimiento incluyente, lograrlo con la producción y consumo sustentables, y ahora lo colocamos en este contexto de los límites planetarios. ¿Cómo lograr todos estos retos en el contexto de los límites planetarios? Me parece que uno de los primeros puntos que tenemos de obstáculo en ello es que el concepto de los límites planetarios no es un concepto que se haya logrado consensar y adoptar por los países. Una experiencia que se tuvo en Naciones Unidas previa a la reunión de la cumbre de Río +20, en donde el secretario general reunió a un grupo de personas para elaborar una serie de planteamientos. Este objetivo que acabo de plantear de erradicar la pobreza, desigualdades y lograrlo en los límites planetarios, que quedó muy claramente enfático, no prosperó en la cumbre porque hay miedo de aceptar el concepto, hay muchas visiones que lo han criticado, se ha planteado que es un término que reedita los límites del crecimiento de los 70s, que es una nueva forma de que los países del norte limiten soberanamente el uso de los recursos naturales de los países del sur y que ahora con una careta ambiental. Y por otro lado, hay un problema que aquí se ha expresado, tenemos límites en las evidencias científicas, aunque hay mucha evidencia científica acumulada. Quizás en los temas en que más se ha avanzado tiene que ver con el cambio climático. Miles de estudios dan la evidencia de que esto es un hecho real y que es un hecho provocado por la humanidad. Pero no acaba de, como decimos, caer el 20, de que realmente el problema es que estamos llevando con business as usual a una situación límite en el uso de los recursos naturales que se nos va a revertir. Esto no quiere decir que el planeta se va a colapsar ni que la vida se va a acabar, sino la vida como hoy la conocemos y en la que estas sociedades han evolucionado, encontraron su espacio y se adaptaron. Eso es lo que está cambiando. Por ello, de tal tamaño es el cambio que el premio Nobel Paul Crutzen pues ha propuesto el que estamos en la era del antropoceno. Hemos cambiado de era, de ese tamaño es la magnitud del problema. Y esto es algo que no acaba por percibirse o no acaba por incorporarse en la política por varias razones. Creo que la sociedad no es suficientemente consciente. Estamos midiendo muchas cosas. México tiene instituciones de altísimo nivel que están midiendo estos temas
el INEGI es uno, la CONABIO, lo acabamos de escuchar con el doctor Sarucán, Coneval está evaluando, son instituciones de una alta credibilidad que están midiendo, pero realmente estas mediciones se están incorporando en la política pública, están siendo los temas que están permitiendo planear una forma del desarrollo en el caso de nuestro país. Y lo decía David, Canadá no tiene una institución como CONABIO, no sé cuántas tengan una institución como INEGI, lo decía ayer Luis, el colombiano, no la tienen. Si nosotros tenemos esto y no lo estamos usando, ¿qué está pasando? Yo creo que están pasando varias cosas. Los límites del planeta es un grito, es un llamado de la ciencia, de los científicos, a manifestar las cosas de la situación de gravedad en la que estamos. Sin embargo, las políticas públicas no están a la altura del reto en el que nos estamos enfrentando. Y no están a la altura por varias circunstancias. Yo siento que, por un lado, el discurso ambiental sigue siendo completamente marginal. El discurso ambiental es cuando se incorpora, creo que todos los países y sus presidentes y sus jefes de Estado hablan de la sustentabilidad, sin duda alguna, pero sigue siendo un punto y aparte y un capítulo en los programas de desarrollo. El tema ambiental no se está entendiendo del tamaño de la magnitud de la conferencia que nos plantea el doctor Sarucán, que tiene que ver directamente con la crisis alimentaria y con la soberanía de alimentos. El problema ambiental sigue subsumido dentro de las políticas económicas y hemos escuchado durante 2 años con enorme preocupación de muchos sectores de cómo desde el propio sector ambiental se dice que el medio ambiente no va a ser un obstáculo para el crecimiento, porque como hay que crecer, y en eso estamos todos de acuerdo, hay que crecer, hay que generar empleo, y cuando el discurso desde el sector ambiental viene de que no va a ser un freno para el desarrollo, entonces sí causa un poco de pánico. No estamos incorporando el tema ambiental de manera transversal. Estamos dejándolo en el residuo de los temas que no afectan mucho. Pero si en un capital natural sólido, si no hay una política que garantice que estamos basándonos y que esa naturaleza es nuestro capital natural para desarrollarnos, no vamos a poder lograr ni superar la pobreza, ni disminuir las desigualdades, ni lograr el desarrollo sustentable. Esto requiere, por lo tanto, de una reingeniería de las instituciones, requiere de una reingeniería de las políticas públicas. No podemos estar todos de acuerdo en que business as usual ya no es la salida y mantener las instituciones como están y mantener las prioridades políticas como están. No habíamos escuchado más que de muy paso en estas conferencias anteriores cómo insertar el tema ambiental. Todos los panelistas han estado mencionando el tema del desarrollo sustentable y de la sustentabilidad, pero no estamos incorporando verdaderamente el tema ambiental, su base natural, el capital, los límites planetarios, y esos nos están poniendo límites en cómo debemos operar. No obstante, yo creo que ha habido avances, tenemos muchos ejemplos en que nos pueden estar orientando hacia dónde deberíamos de transitar. Una de las características de esta reingeniería de la política y de las instituciones tiene que ver con la transversalidad. Es indispensable que los sectores escuchen. El sector ambiental y el sector agropecuario generalmente no se hablan, generalmente tocan temas rápidamente de roce, de conflicto, y para llevar la fiesta en paz, entonces lo mejor es no continuar en un trabajo colectivo. No existen estructuras que estén obligando a la transversalidad.
En el caso, por ejemplo, de la producción de alimentos, la producción de alimentos se está enfrentando con 4 grandes límites planetarios. El problema del cambio de uso de suelo, el problema de la pérdida de la biodiversidad, el problema de los ciclos biogeoquímicos, de exceso de nitrógeno y de fósforo, el problema del cambio climático. No puede el sector el sector agropecuario estar planeando la producción de alimentos en un país si no toma en cuenta estas 4 cosas. Y estas 4 cosas están colocadas en otros sectores y esto no se trabaja de manera conjunta. No hay una visión de largo plazo, estamos planeando en el inmediatismo ante las coyunturas y sin una visión de largo plazo tampoco esto puede entrar. Tampoco hay presupuestos multianuales. Cuando todos estos temas están dependiendo de gente que vive en el campo, que está apostando a nuevas formas de hacer las cosas y no tiene una seguridad y una certeza de que con estos cambios va a tener un mejor horizonte, va a lograr una mejor forma de vida y va a poder conservar su base natural de desarrollo, ese capital natural, y no puede tener esta garantía en el largo plazo, las decisiones no se van a tomar. Y este cortoplacismo y sistemas anuales de presupuestación no nos ayudan a avanzar en un reto de este calibre. ¿Algún ejemplo que nos pudiera decir, ok, todo esto que está haciendo como muy general, en donde hay evidencia, hay ciencia, no pasa, no se toma en cuenta, se mide, no se toma para las decisiones no son transversales, las decisiones no son de largo plazo? ¿Por dónde los ejemplos nos están permitiendo de que sí hay un horizonte, de que sí hay oxígeno, que sí hay un poco de optimismo del cual nos podemos colgar? Quisiera poner el caso, estoy abordando mucho más los temas que tienen que ver con la agenda verde, una agenda que generalmente va quedando relegada cuando se habla de cambio climático, pero que es una agenda absolutamente sustantiva cuando estamos hablando de producción de alimentos, de soberanía alimentaria. Ejemplos como, por ejemplo, a partir de esta transversalidad, de esta articulación de políticas, el territorio es el espacio en el que nos está obligando a organizarnos, a articular, a planear y a ver el largo plazo. Y el territorio está formado por gente y por su espacio natural. En esos territorios tiene que haber una priorización. No puede plantearse una sola política para todos lados. El territorio tiene que definirse en función de las características propias que nos presenta el territorio y de la gente que ha construido ahí su vida. En esos espacios, por ejemplo, en donde mayor biodiversidad existe, que todavía está en buen estado de conservación y que es uno de los grandes límites planetarios, el problema de la pérdida de la biodiversidad, tenemos que aplicar políticas muy estrictas de evitar que esa biodiversidad se pierda. México y todos nuestros países tienen políticas que están vinculadas a la protección con las áreas naturales protegidas y esas políticas permiten detener el cambio de uso de suelo, más o menos. Pero a eso se articulan otros, podrían articularse otros instrumentos que están en otras partes de otras instituciones, por ejemplo, el pago por servicios ambientales. Cuando la gente recibe un beneficio por conservar, se está reconociendo que está jugando un papel en la conservación y en evitar uno de estos problemas de límites planetarios, entonces recibe estos apoyos económicos que permiten que la gente obtenga el costo de oportunidad y no haga el cambio de uso de suelo.
Si a esto se le suma además, se articulan otros instrumentos, como son el manejo forestal sustentable. Oaxaca es un estado en que han demostrado enormes avances en cómo hacerlo, en los éxitos económicos, sociales y ambientales. Cuando el ecoturismo se maneja correctamente, con esta visión de los campesinos haciendo sus propios manejo de sus propios recursos, conservándolos, teniendo los ingresos y siendo los dueños de estas empresas. Cuando se hace la reconversión productiva, bajando el uso de fertilizantes, quitando el uso del fuego y incrementando materia perenne orgánica en estos sistemas, y se restauran sitios como las riberas, se conectan fragmentos de selva que queden, de bosques, de los ecosistemas naturales, se van conectando a través de estos procesos de uso alternativo. Son todos instrumentos que existen, que los tenemos funcionando en nuestro país, por ejemplo, que en muchos países están ya dentro de sus políticas, pero que no están operando de manera articulada, con una visión concreta en un espacio territorial. Creo que ese es el gran salto que nos está faltando. Necesitamos lograr una planeación transversal, articular estos instrumentos, lograr trabajar directamente con la gente. Y creo que ese es otro de los puntos que está faltando. En las políticas, la investigación se ha castigado. No tenemos investigación sobre los temas de biodiversidad de alimentos, tampoco tenemos investigación suficiente en los inventarios, no se tiene claro, no se sabe cuántas especies tenemos en nuestros países, cuál es esta enorme biodiversidad, por no decir en muchos otros temas. Existen límites muy importantes en estas políticas educativas y de investigación hacia fomentar muchos de estos temas, y hay un miedo en general en el gobierno de trabajar con la gente, de abrirse, de participar, de establecer mecanismos de flujo de la información científica a la toma de decisiones. Estos canales están, iba a decir atrofiados, pero ni siquiera están construidos. No existen canales de flujo de información de la ciencia hacia la toma de decisiones. Hay mucho más conocimiento del que estamos aplicando, y este es el momento de aplicarlo, porque si no después puede ser demasiado tarde. Hay que reescribir las reglas, como nos dijeron el primer día. Gracias. Muchísimas gracias. Feedback that you were looking for. Muchas gracias, Julia. Tengo un par de preguntas ahora y creo que hay varias más en la pantalla. Y quisiera comenzar por una que es la más provocadora y después aquí podemos abrirlo al resto. La pregunta es si mejor información nos lleva a un cambio de comportamiento y si podemos usar la información para que alguien a quien le guste el chocolate coma brócoli. Bueno, creo que la pregunta se responde a sí misma. No podemos usar estas pruebas o esta información para convencer a la gente así. Yo pienso que desde la perspectiva de alguien que está colaborando o que ha estado colaborando en el gobierno, la información no es suficiente. La información, por supuesto, juega un papel fundamental. Hemos aquí hablado sobre los subsidios a los combustibles fósiles, pero necesitamos varias cosas. Información, gente, por supuesto, participativa para tomar la información, para recolectarla y para usarla. La gente, por supuesto, sabe muchas cosas. A lo mejor está muy enfocada en el futuro, pero saben muchas cosas. La información está ahí presente, por supuesto, y el liderazgo. ¿Y a qué me refiero con liderazgo? Me refiero a que los mejores líderes ven a futuro, no solamente a mañana. Si nosotros hacemos esto con la ciudadanía, con información adecuada, creo que podemos tener la información y podemos hacer un gran cambio. La pura información no nos sirve de nada. ¿Alguien quiere comentar algo?
Bueno, tenemos aquí otra pregunta. A ver, para Helen. ¿Crees que la COP21 tiene la posibilidad de contribuir al cambio climático o de qué depende? Muchas gracias. Yo creo que la COP21 tiene un potencial. Creo que tenemos mejor ciencia. Creo que hay un mayor potencial para hacer cambios, para que la COP21 sea un punto de inflexión. Tenemos países ahora que están contribuyendo con planes de lo que van a hacer para reducir las emisiones. Y más allá de todo esto, creo que lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos es un impulso de las empresas, de los inversionistas, de las ciudades, para tomar el liderazgo y para empezar a decir qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Y voy a dar 1 o 2 ejemplos. Tenemos más de 1000 empresas e inversionistas que se han acercado a nosotros diciéndonos, nosotros queremos precios de carbón, y si lo podemos hacer, entonces así podemos movernos mucho mejor hacia una economía de bajas emisiones de carbón, porque nos dará una mayor certidumbre. Y después de esto tenemos algunas empresas que han empezado a poner estos precios y lo están haciendo ellos mismos, junto con algunas de las empresas productoras de petróleo, por ejemplo. Ellos están empezando a hacerlo, unos $40 por tonelada. Estamos tomando acciones, los inversionistas lo están haciendo, los ciudadanos y las ciudades. Ahora, ¿es suficiente? No. No, necesitamos más todavía. Nos queda claro que incluso con toda la ambición, con todos los objetivos, no va a ser suficiente para estar en el camino de tener una temperatura, por ejemplo, adecuada. Necesitamos seguir trabajando. Sin embargo, algo alentador es que hay cada vez más evidencia en cuanto a que podemos tomar mayores acciones y podemos tener un mejor crecimiento. Mejor crecimiento porque estamos trabajando con la pobreza o porque hay mayor crecimiento y más fuerte. Entonces, con base en esta evidencia, la verdad es que yo estoy positiva en cuanto a que la COP21 no solamente nos va a llevar a acuerdos, sino que nos va a permitir ver nuevos mecanismos para luego poder ver la baja en algunos productos y para poder tomar mayores acciones a partir de diciembre de este año. A ver, la siguiente pregunta es para Julia. Dado el contexto de que todas las naciones deben alentarse a comprometerse con la agenda ambiental, que todos los países asuman un compromiso con la agenda ambiental. Yo creo que esto es un problema que estamos viendo con una enorme dificultad, porque los compromisos que en materia de Naciones Unidas se han venido estableciendo son muchos, son enormes. La agenda de Naciones Unidas ha ayudado muchísimo a los países a hacer una orientación de las políticas nacionales. Y yo creo que eso es uno de los puntos muy importantes, cómo la agenda global es una agenda que se convierte en agendas nacionales y no por cumplir con esos compromisos internacionales, sino porque es parte de la propia el desarrollo sustentable que se puede lograr en nuestros países. Entonces, cuando no hay un cumplimiento de estas metas y se nos van postergando y postergando, se va erosionando evidentemente el tema de la credibilidad ante que este tipo de foros nos van a dar un cambio. Yo sí le apuesto a que la COP21, como bien acaba de decir Helen, pues sea un avance muy sustantivo, pero creo que el tema de la COP21 ha logrado dar
un brinco porque ha habido una presión creciente de la sociedad en el tema y me parece que la posición que adoptó el Papa fue algo que le metió velocidad. Los gobiernos solos no lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay un problema que no está en el corto plazo y la planeación de los gobernantes está muy en el corto plazo. Nadie está comprometiéndose por quien todavía no vota, ni siquiera ha llegado a este planeta. Y el tema del que estamos hablando es un tema de varias generaciones todavía. Nadie de los que estamos aquí lo va a padecer. El problema del agotamiento de estos límites planetarios es un tema que se está gestando paulatinamente y nos vamos adaptando paulatinamente a ellos, pero habrá momentos en que lleguen a ser procesos más catastróficos, que brinquen. No nos va a tocar en el corto plazo, pero no estamos pavimentando las cosas para llegar a largo plazo. Entonces, ¿cómo lograr que estos compromisos se establezcan? Yo creo que la sociedad tiene un papel muy importante y yo no estoy viendo una sociedad clara, yo no estoy viendo una sociedad organizada, ni la academia que esté dando las suficientes pautas, fuerzas y con convicción suficiente como para lograr estas presiones. No veo los espacios participativos, como lo dije anteriormente, entre gobierno y sociedad y academia. Y si la sociedad no toma esto en sus manos y la información científica, que me parece que es la mejor forma de poder tomar decisiones, estar parados en la información científica, y entonces cuando al político no se le puede criticar si está con esa base sólida de información científica detrás, al contrario, se tendrá que aplaudirle por responsable, pero como eso en el corto plazo y en el tema de los votos no es rentable, no se incorpora. Entonces tenemos que blindar instituciones altamente profesionales que están generando información. Mencioné a las tres, esto por excelencia que tenemos. La sociedad tiene que proteger eso, la sociedad tiene que asimilar la información y entenderla y convertirla en acciones y en ese momento exigir la transparencia, la rendición de cuentas de los gobiernos para cumplir con estos compromisos que se están estableciendo, porque esos compromisos no salen de los gobiernos solamente, salen de un proceso de discusión muy profundo de la sociedad, de la información científica, y es donde alcanza su máxima expresión de claridad de estos acuerdos, pero traducirlos a las agendas nacionales está muy dependiente de que la sociedad pueda realmente reaccionar. Y creo que en eso los medios de comunicación juegan un papel muy importante y lo digo con cariño a los medios de comunicación, pero con una crítica fraternal. No nos están ayudando lo suficiente y eso es algo que también es una enorme responsabilidad en este país. Thank you very much, Julio. Julia, Francesco wanted to come in. Gracias, Francesco. Nuevamente, lo importante aquí es la integración. Desde el punto de vista de la información, el reto fundamental es ayudar a los países a desarrollar el cambio, a generar el cambio en la forma en que pueden contribuir con información. Tenemos aquí un buen ejemplo en México, en Brasil, en donde la Oficina de Estadística está junto con la de Geografía. Y por supuesto, este es un muy buen ejemplo. Creo que hay solamente 3 ejemplos a nivel mundial y 2 de ellos están en esta región. Así pues, es una manera de poder comunicar todo esto de una forma en que la ciudadanía puede ver el efecto del cambio climático y la ausencia de acciones afecta su vida. Y en este tema particular
tenemos que participar con la sociedad, tenemos que ser parte de la comunicación y dar la información que puede y debe incluirse y tomarse en cuenta cuando consideramos estos grandes temas a nivel nacional y a nivel local y a nivel internacional. Ahora me gustaría abrir el espacio para algunas preguntas. Estoy viendo algunas personas interesadas en preguntar. Aquí, por favor. Aquí. La doctora Julia, creo que no debemos de subestimar pues el esfuerzo que se hace colectivo con los grupos ambientalistas. Aquí al menos en el estado de Jalisco se han alcanzado algunos logros importantes y lo hemos alcanzado porque formo parte de algunos grupos de esta índole y bueno, junto con el gobierno hemos trabajado y actualmente tenemos evidencia de alcanzar logros significativos. Y bueno, mi pregunta en específico va a usted, que fue en su momento secretaria del Medio Ambiente, y yo sí quisiera conocer qué acciones y políticas transversales alcanzó usted a lograr desde este puesto tan importante que ayudaran a esta problemática tan puntual que usted ha mencionado hoy en este día. Okay, thank you very much. So I think in order to get Gracias. Vamos a tomar otras preguntas y vamos a tratar de ser concisos. A ver, Julia. Okay. Bueno, primero, justo el estado de Jalisco está haciendo un esfuerzo fantástico en su política ambiental y creo que el gobernador tiene una gran sensibilidad en el tema y lo está empujando. Me estoy refiriendo, si vamos caso por caso, en todos los estados de la República tenemos situaciones de organizaciones no gubernamentales muy activas. Yo participo con una. En todos los estados tenemos distintos avances, otros van y vienen de retrocesos, pero mi planteamiento está siendo más en una necesidad de dar el brinco. O sea, vamos muy lentos y los retos están muy grandes y tiene que ver con una decisión y con una mucho mayor voluntad que destrabe y que logre estas transversalidades. La transversalidad es un tema muy complejo que tiene que ver con esta articulación de cómo están diseñadas las instituciones. Y por más esfuerzos que la secretaria de Medio Ambiente en Jalisco haga, si no logra que sus colegas avancen en el mismo sentido, resulta muy difícil dar el brinco y se van a poder avanzar cosas, sobre todo cuando hay este empuje y esta voluntad, pero no van a poder estar a la altura del reto que las cosas requieran. ¿Qué cosas transversales se pudieron hacer? Estamos hablando ya de hace 20 años, cuando no existía el tema ambiental en un nivel de política en una Secretaría de Estado. Hoy estamos muy acostumbrados, pero antes eran una miscelánea de estructuras y de políticas. Y la primera cuestión transversal que se logró es crear la institución. Se trajo todo el tema de los recursos naturales, del agua, de la pesca, de lo forestal, del medio ambiente en una sola institución. Y de ahí se empezaron a gestar las políticas que ustedes conocen hoy de pago por servicios ambientales, áreas protegidas, manejo forestal sustentable, vida silvestre, se hicieron las leyes y demás, pero no quiero detener nada del tiempo de este panel a un resumen de lo que se hizo en su momento. Ahí están las bases de dar una línea.
Todo esto está plasmado todavía en nuestro país y no quiero menospreciar ninguno de los esfuerzos que hacen ni las ONGs ni los estados, que hoy, por cierto, les han quitado el presupuesto que venía de la Federación para los estados, y eso son símbolos de retroceso. No puede ser que ya la Federación no mande apoyo a los estados para cumplir las agendas ambientales. A ese tipo de cosas me estoy refiriendo. Tenemos que dar brincos, y esos brincos se tienen que dar con una mucho mayor voluntad de cumplimiento de metas globales y de agendas nacionales que articulen todos estos instrumentos. Thank you very much. Now I would like to take 3 questions together. Ahora me gustaría tomar 3 preguntas juntas, por favor. La señora del frente, después el joven. Galindo de México. Primero quiero empezar felicitando al doctor Sarucán, a todos los panelistas, y ahorita la doctora Carabias ya lo dijo, cuando dijo de manera tan enfática lo importante que es la voluntad. El señor Miller lo dijo, que es la información, involucrar a la sociedad civil, que sí me parece muy relevante, el liderazgo, pero sobre todo una voluntad muy firme. Y así como en este foro sobre economía, por supuesto se tiene que tratar el tema ambiental, yo vengo más del ámbito educativo, también creo que en foros de educación tendría que haber temas ambientales, porque pues creo que desde ahí tenemos que empezar, ¿no? Básicamente eso sería lo que quisiera comentar. Gracias. Okay. Thank you very much. Gentleman in the first line. ¿Se puede parar, por favor? Es de un medio de comunicación, Periodismo Sin Censura. A nosotros en los medios a mí me llamó la atención, por decir, yo podría hacer una nota muy llamativa. ¿Cómo va a ser el mundo cuando se colapse? Entonces, en ese sentido, yo le quiero hacer la pregunta, ¿cómo cuántos años calcula usted para que venga el cambio? Si es que hay se puede, porque dijo va a ser muy lento. Y por otro lado, más o menos el cambio, yo tengo estudios de economía, entonces quiero meterlo todo desde mi visión. Va a bajar en la mitad el ingreso más o menos de todos los países, los que estén en la media de la tierra no se van a ver tan afectados, los de los extremos sí. Si me pudiera dar un poquito más así como cómo va a ser, o no sé, o también la respuesta es no sé ni cuándo ni cómo, pero va a suceder. Esa sería la pregunta. Okay, I will give the floor, but I think that's close to the question of broccoli and chocolate. Que esta es como la visión aquí es que nosotros tenemos la manera de salir ganando. La alternativa no es que vayamos a tener un crecimiento muy grande si no tenemos componentes verdes. Entonces es lo contrario. Si no protegemos a la naturaleza y al medio ambiente, entonces el crecimiento no se va a sostener y no va a continuar. Por eso nosotros estamos tratando de dar un enfoque integrador para que sea nos permita introducir esta solución ganar-ganar. Trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México. Yo estoy totalmente consciente y seguro, porque hay estudios que lo demuestran, que la falta de legitimidad en los gobiernos conlleva a utilizar políticas populistas. Esas políticas populistas lamentablemente tienen un impacto negativo en el crecimiento poblacional. Entonces cada vez hay más y más habitantes sobre la Tierra. Estamos hablando de límites planetarios, pero no estamos yéndonos al lado de quién demanda esos servicios. Entonces, por un lado, estamos cuestionando proveer mejores servicios, más calidad, derechos humanos, etcétera, pero no estamos hablando de que cada vez la población es más y más grande. Ahora, de esta población de los 7,000 millones que hay en el mundo, 4,000 millones están en los países de mediano bajo ingreso, entre los que está China, Rusia, Brasil, México, Indonesia, los países con también mayor desigualdad. Entonces, ¿por qué no, aprovechando este foro, por qué no promover en los gobiernos de la OECD primero y después en los demás gobiernos una política más agresiva respecto a basar la distribución del ingreso precisamente en dar mejor calidad de vida vía la reducción de población, sobre todo de los grupos de menor ingreso? Muchas gracias.
So, question is, who wants to come in now? Maybe? Catherine, you have... ¿Quién quiere responder? La verdad es que cuando yo oigo que alguien dice que el crecimiento es malo o que el crecimiento es bueno, el crecimiento se convierte en un mantra que si nosotros lo vemos por sí, entonces entre más pronto definamos qué es lo que queremos que crezca y cómo. Sí, bueno, trabajos, alimentos para que las personas vivan y se alimenten mejor, pero no el crecimiento per se. No podemos hablar de escenarios ganar-ganar porque entonces pone la economía en una trayectoria de... El buen crecimiento en buenas circunstancias y buena distribución pueden ser buenos mecanismos para esas buenas vidas, pero no es una meta en sí. Entre más rápido nosotros saquemos al PIB, que está orientado al consumo, y nos enfoquemos en aquellos motores que es de nuestro bienestar, en vez de tratar de hacer un compromiso con el diablo, decir, sí, podemos tener sostenibilidad y crecimiento al mismo tiempo. Necesitamos enfocarnos qué es lo que necesitan nuestras comunidades y nuestro planeta. Y eso nos lleva a la pregunta que estaba en la pantalla acerca de los consumidores, que es muy importante. Realmente, lamento que no hayamos podido hablar más al respecto de cómo empujar al consumidor, tener los satisfactores. Algunos dicen que el consumismo es un satisfactor falso. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos hace tener buenas vidas, realmente podamos tener unas comunidades vibrantes, alegres, en lugar de tratar de poner otros objetivos que realmente son intereses económicos. Bueno, no, tenemos que ver que estas reuniones son muy importantes para llevarnos al punto de partida, qué es lo que necesita el ser humano, en vez de establecer otras prioridades que realmente son otros distractores. A mí me gustaría responder a la pregunta del periodista junto a otras dos. Los retos que nosotros estamos viendo vienen de manera acelerada y van a tener un impacto considerable. Por ejemplo, la pesca del bacalao es tan solo un ejemplo de lo que puede suceder si nosotros no controlamos el uso excesivo de los recursos naturales en el planeta. Entonces, también vemos el comentario que se hizo acerca de la área muerta en el Golfo de México. Entonces, hay otras actividades que están matando a otras actividades por tratar de cultivar maíz u otros cultivos en otras áreas. Y todo esto tiene que ver con el cambio climático. Realmente es algo serio, pero el problema aquí es que realmente tenemos modelos que nos demuestran que podemos hacer buenos cambios. Tenemos la información necesaria y buena que nos dicen que tendremos mayor éxito en la toma de decisiones. En la ciudad de Tokio tiene un programa de carpintería. El problema de Columbia Británica, del impuesto al carbono, Ontario y Quebec, tienen unas sociedades muy industrializadas, pero el mundo no. Entonces aquí el problema es si podemos tomar todos estos grandes ejemplos y encontrar una manera que la acción sea más rápida. Y si lo hacemos, vamos a tener una sociedad que sea incluyente, que comparta la prosperidad y que cumpla con nuestros retos medioambientales. Pero si no lo hacemos, vamos a ver que la desigualdad va a aumentar, vamos a tener problemas medioambientales más graves, la migración masiva de refugiados y todas estas consecuencias que conlleva. Sabemos que tomar las estadísticas, los buenos ejemplos y tener la voluntad de actuar a una escala global y masiva.
Espero que tengamos una buena plataforma, que es lo que va a hacer París. Muchas gracias, Walter. Y bueno, para algunas preguntas de las que se hicieron, me queda muy claro que si nosotros continuamos sobre la trayectoria para degradar el medio ambiente y tenemos cambio climático, no vamos a tener empleos y no vamos a poder tener nada en un mundo que muera. Nosotros debemos de ser capaces. Y tenemos evidencia de negocios, estados, ciudades, de personas, que nosotros podemos tener crecimiento económico, acciones climáticas y desarrollo sostenible. Pero claro, como Julio lo dijo, hay esta percepción que continúa con muchas personas y muchos políticos, que es el atacar al medio ambiente realmente. Si tú dejas que realmente se deshaga el medio ambiente, vas a tener más problemas. Estamos conjuntando toda esta evidencia, estamos tomando todos ejemplos y los estamos mostrando. Y nuevamente nos lleva a las ideas de tener los indicadores, la información, comunicarlos adecuadamente a través de la educación y ponerla visible para poder hacer posible el cambio que necesitamos. Creo que con eso me gustaría cerrar este panel. Y la discusión del panel fue enriquecedora y creo que empezamos un poco pesimistas, pero al final creo que vimos una visión mucho más alentadora para el futuro. Necesitamos buena información, necesitamos a los ciudadanos comprometidos, necesitamos tener una visión a futuro y líderes que vean el futuro. Si los líderes no ven el futuro y si los ciudadanos no están informados, entonces nos lleva a las cuestiones de educación, una mejor comunicación de estadísticas, del conocimiento y todo eso. Y de esto se trata esta conferencia y todas estas para transformar las políticas y cambiar las vidas. Un gran aplauso para el panel. Muchísimas gracias.